Se lo comentábamos, la Fiscalía Nacional ha resuelto abrir una investigación de oficio por el uso fraudulento de licencias médicas luego del informe de la Contraloría, que demostró que más de 25.000 funcionarios públicos, ya le vamos a decir cuáles son las reparticiones que más concentraban casos, viajaron del país estando con licencia médica, fuera del país. Mientras tanto, hay distintos parlamentarios, tanto de oficialismo como de oposición, que ingresaron respectivas denuncias falsas licencias falsas ante el Ministerio Público. Queremos hablar de este y otros temas. Estamos con el exministro de Salud, académico de la Universidad Católica, Jaime Mañalich, acá en el estudio. Jaime, ¿cómo está? Buenas tardes y bienvenido. Muy bien, don Iván. Jaime, lo hemos dicho ya en un par de ocasiones a propósito de esto, uno se puede sorprender por el número de licencias médicas falsas y la cantidad de funcionarios públicos, pero no por el fenómeno, porque es un fenómeno de larga data. Pero yo quiero preguntarle directamente, durante su administración como ministro de Salud, ¿qué noticias tuvo esta materia, qué se sabía al respecto y qué acciones se tomaron? Porque las licencias médicas falsas vienen desde mucho antes. Sí. Saber exactamente en ese periodo cómo era la magnitud del problema no era tan fácil como ahora, porque la mayoría de las licencias médicas se extendían en papel, sellado, etcétera. Con los talonarios famosos. Con los talonarios. Hoy día, y en ese tiempo, impulsamos fuertemente el traspaso a licencia médica electrónica, ¿no es cierto?, en línea, y hoy día el 98% de las licencias médicas que se emiten en el país son a través de un formato electrónico, lo que permite a las sucesos, a las Compines, vigilar. Y parten, y de eso tenemos noticias recientes, ¿no es cierto?, para decir, mire, aquí hay algo raro. Hay una persona que emitió más de 5.000 licencias en el año. ¿Por qué no vamos encima? Porque la ley que se promulgó por el presidente Piñera el año 2012, da los elementos... Piñera 1. Piñera 1, los elementos de trabajo para hacer lo que se está haciendo. Lo que se está haciendo hoy día de investigación, de denuncia, está en el ámbito de esa ley. Pero déjeme preguntarle, porque efectivamente antes de la licencia electrónica o la licencia digital estaban los famosos talonarios, que eran además instrumentos públicos y que tenían que tener un timbre respectivo, y había igualmente en esa época lo que hoy día se conoce como estos médicos que son los grandes emisores. Así es. Y le cuento que yo, estando en otro canal, en Chilevisión, hará 20 años atrás, ya hicimos alguna vez denuncias sobre médicos muy conocidos por lo demás, que algunos incluso han seguido carreras políticas, que vendían licencias médicas y fueron expulsados del colegio médico. Y eso es una cuestión que viene de larga data. Por eso yo le pregunto, al margen de si eran electrónicas o manuales, durante el tiempo que usted fue ministro, ¿qué se supo de las licencias médicas falsas? Había grandes emisores también, me imagino. Al impulso de la ley que hago mención estaba motivado por una sospecha, voy a decir, muy fuerte, de que estaban ocurriendo ventas de licencias médicas fraudulentas que no correspondían a ninguna enfermedad, o sea, no estaban emitidas para permitir la curación de una persona o la sanación de una persona, que es el objetivo, por supuesto, de la licencia médica. Yo diría que durante la primera parte del segundo gobierno de la presidenta Bachelet no se hizo mucha gestión a propósito de esta ley. Las licencias médicas siguieron subiendo, se estancaron durante el segundo gobierno del presidente Piñera, donde hubo una fiscalización muy efectiva. Y lo que hemos sabido, lo que esto hoy día explota hace 2 días con esta información de la Contraloría, en realidad es un síntoma que ha tenido muchas manifestaciones. Quiero recordar que en septiembre, octubre del año pasado, hubo una denuncia de una mafia de médicos extranjeros. Sí, claro. Algunos de ellos escaparon, se lograron, digamos... De hecho, existe la sospecha de que muchas de estas licencias pueden ser emitidas desde el extranjero. Emitidas desde el extranjero, una verdadera mafia. Bueno, y hay personas perseguidas y hay denuncias, etcétera. Pero durante los últimos 2 años, el crecimiento de la magnitud de licencias médicas no tiene recuerdo histórico. Es un aumento de aproximadamente el 30%. Y estamos hablando, Iván, de 3 millones de pesos en licencias médicas emitidas que se pagan fundamentalmente, saco el sector privado, por impuestos generales. Todos pagamos impuestos para que unos pocos se beneficien, ¿no es cierto?, y tomen vacaciones pagadas con mérito a licencias médicas compradas. Quiero recordar que también, y ustedes lo denunciaron, el año pasado se vendían por internet. Sí, o sea, uno se metía en internet. ¿Cuánto vale la licencia? Es muy fácil 15 de días, por redes sociales. 50.000, quiero 30 días, 70.000 pesos. Se compraban, se vendían licencias médicas. Yo creo que hoy día, en mérito a esta ley del año 2012 y la nueva ley que refuerza los mecanismos de investigación y que ya fue tomada de razón de Contraloría y va a ser publicada en el Diario Oficial en estos días, esto se va a hacer mucho más expedito, la investigación, la sanción y la búsqueda de delitos, como hace la Fiscalía,
usted lo dijo al principio, ¿no es cierto?, de oficio para decir Sí, claro. aquí hay un fraude. No se requiere, de hecho, de la acción de particulares. La Fiscalía, cuando conoce un delito, lo persigue. Bueno, la Contralora General de la República, Fiscalía, Dorothy Pérez, realmente para la buena gestión del Estado ha hecho una contribución enorme. Jaime, en este caso había una duda inicial, ha sido ya completamente despejada. Efectivamente, las licencias médicas psiquiátricas no se pueden ejercer fuera del país. No hay ninguna facultad para que una persona que tenga un cuadro de depresión severo o estrés o lo que sea se vaya, por decirle, al Caribe, que va a estar más tranquilo para descansar. Así es. Pero no hay números y no hay data, y va a ser mucho más difícil saber si este número de 25.000 funcionarios públicos son algo más, son el doble, son 10 veces más de aquellos que igualmente hacen uso de las licencias médicas falsas, y a lo mejor en vez de irse de vacaciones fuera de Chile, se van de vacaciones dentro de Chile. ¿Cómo se puede pesquisar eso? O sea, yo creo que hay que avanzar por pasos. Hoy día el fenómeno es tan grave, tan grosero, estamos hablando, insisto, de 3 millones de pesos, Sí, claro. 3 billones de pesos. Si uno rebajara solo en 10% ese gasto, estamos hablando que las listas de espera en Chile se acabarían en 2 años, sin pedirle más plata al Estado, sin tener más impuestos, solo reduciendo el gasto en licencia médica en un 10%, se tienen los recursos para terminar con las listas de espera que son agobiantes, más de 3 millones de personas. Déjame en lista de preguntar, espera. como médico, usted como ex ministro de Salud y como académico hoy día, porque efectivamente esto es un delito es un delito, primera cosa, es un delito funcionario, es un delito porque hay un fraude fiscal, efectivamente. Pero este es un delito que tiene varias aristas. En principio, la persona que está disponible para fingir una enfermedad y comprar una licencia médica, ¿verdad? Y defraudar a la fe pública. Pero por otra parte, está también el médico que vende las licencias. Y muchas veces se han hecho algunas defensas corporativas cuando se ha pretendido, por ejemplo, rebajar o limitar el número de licencias que una persona puede hoy día ejercer. Hay médicos que tienen hasta 300 licencias al día. Una locura. Una locura. Bueno, lo primero es que las licencias médicas se concentran en aquellas dolencias, que a lo mejor son también las más frecuentes, pero que son muy difíciles de objetivar. Claro, las de la salud mental. La depresión, la tristeza, qué sé yo. ¿Cómo, en qué escala, con qué termómetro se mide eso? Sí, claro, una fractura, yo le muestro y la segunda, mire, me sencilla. duele la espalda, el lumbago, etc. Bueno, hay una percepción muy legítima de que me duele la espalda, no puedo trabajar, pero ¿quién es capaz de medir con un instrumento objetivo cuánto es el dolor, cuánta es la incapacidad, etcétera? En Chile hay que recordar, nosotros tenemos 2 sistemas de licencia médica, el de las enfermedades normales y el de las enfermedades laborales. La ley, aquí no hay ningún problema. Con las mutuales no hay ningún problema. O sea, todo se hace bien, las licencias no se rechazan, hay una cantidad mucho menor de licencias. ¿Y qué es lo que hace que el sistema sea así? Que hay, en primer lugar, una responsabilidad ética con los fondos que aportan los trabajadores y los empleadores, una vigilancia mucho más estricta y una certificación. A ver, esta persona le dimos una licencia porque tuvo un esguince de trayecto. Vamos a verlo a la casa. Todas las mutuales van a ver, es cierto que no está en reposo, se acaba la licencia, que es lo que acaba de decir la señora Contralora. Sospechamos que estas personas no hicieron el reposo que estaba prescrito y por lo tanto, que es lo que va a ocurrir en los sumarios administrativos, tienen que devolver esos dineros al Estado. Además, como ha señalado creo que el propio ministro Marcel, el reemplazo de estas personas en el sector público para seguir atendiéndose son 300 millones de dólares al año en reemplazo. Porque hay que contratar personas. Yo le digo, Iván, no hay en la salud chilena un problema más grave que este. Ya, perdón, pero le repito el tema. ¿Es lógico que los médicos no tengan un tope para emitir licencia? O sea, primero, el primer tope debería ser una licencia que tiene que ser dada por un especialista. Está bien que la primera... en número, Jaime, o sea, ¿cómo un médico va a dar 50 licencias al día? Bueno, no hay una norma que lo prohíba hasta hoy. Porque ha habido oposición del colegio médico. Pero, lo que quiero señalar es que, y lo digo a mis colegas, ¿no es cierto?, colegiados, tengan cuidado, porque lo que hace la Suceso hoy día y la Compin es decir, ¿cuántas licencias dio este médico por día? Vamos sobre él. Prohibámosle, hoy día está ocurriendo eso, a los grandes emisores. Prohibámosle que emita licencia médica mientras nos documente
cuál fue la consulta, cuáles fueron los síntomas, qué dice la historia clínica, etcétera, que es lo que va a estar empoderado en la nueva ley que se va a promulgar, insisto, o se va a publicar en el Diario Oficial la próxima semana. O sea, yo creo que hay avances, pero eso no impide el microtráfico. O sea, si usted me dice, sí, pero hay médicos que emiten menos de 1000 licencias al año, ¿qué posibilidad hay? Y en ese contexto, a mí me parece que el único camino es, uno, más estrictez, más vigilancia. ¿No limitar el número? Y segundo, eso requiere ley. Y segundo, insisto, si se trata de ley, pensar en el beneficio. Nosotros somos un país raro, un país que repone el 100% de la renta y en el sector público se paga igual por el servicio. El servicio, sí, digamos, la Subsecretaría de Salud Pública, que es uno de los servicios nombrados acá por la Contralora, paga el deducible, los 3 primeros días los paga, aunque la licencia sea menor de 11, y repone todo el sueldo. Y después van a cobrarle a FONASA a ver si FONASA les devuelve el dinero. Y en ese sentido, insisto, yo creo que hay que hacer un acuerdo político, si se trata de una ley, para pensar en las características del beneficio. En mi opinión, debería haber un fondo único de licencias médicas maternales, laborales y de enfermedades corrientes. Perdón, ¿que unifique ISAPRE y FONASA? Que ISAPRE, FONASA, laborales, okay, en un solo lugar, dependiente de la suceso. Que fuera un ente público que administrara las licencias, exacto, al margen de si es laboral, de si usted está en ISAPRE, si es FONASA. Exacto, un solo fondo, cuyo monto está fijado en la ley de presupuesto. El fondo disponible para licencias médicas son 2,5 billones de pesos. Listo, ese es el fondo, tiene tope. Y tercero, esto, insisto, está administrado completamente fuera del Ministerio de Salud y de FONASA. Tiene que estar en el Ministerio del Trabajo, en el área del Ministerio del Trabajo, una unidad que ya exista o una nueva que se encargue de esto. Rebajar la cotización de salud al 5%, ese es el monto que vamos a usar para salud directamente, y 3%, 2% por los empleados y 1% por el empleador, que tiene mucho que decir en esta materia, que vayan a contribuir a este fondo único, Jaime, de licencia médica. ¿Qué debiera pasar con este funcionario público que adultera una enfermedad, compra una licencia médica y se va de vacaciones al Caribe? ¿Qué debería pasar? En principio uno pensaría por lo bajo, la restitución de los dineros, y por lo alto, la expulsión del mismo. Bueno, el ministro Marcel ya encargó que los sumarios se iniciaran en 3 días más. Hay algunos servicios que concentran una gran cantidad de licencias, UNGI, lo que vimos ya, del norte, de manera tal que ahí va a haber una búsqueda muy exhaustiva, y las sanciones después de estos sumarios administrativas a las que se arriesgan los funcionarios, primero es devolver los dineros, y de ahí para arriba hasta perder el cargo, cargos de planta incluso. Y por el otro lado está la arista penal, porque esto es un delito, no es una falla administrativa. Sí, claro. Es un delito, es fraude al fisco, entonces la Fiscalía, ya lo dijo el presidente del Consejo de Defensa del Estado también, van a ir, se van a hacer parte, y por lo tanto acá hay un tiempo muy grande de apriete. Respecto al colegio médico, hoy día me comuniqué con la presidenta de nuestro colegio, y ellos mañana tienen reunión del Consejo General y van a tomar acciones en este sentido. Bueno, en el pasado el Colegio Médico ha expulsado a médicos que vendían licencias médicas. Así es. Documentado. Documentado. ¿Debiera hacer lo mismo el Colegio Médico? Yo no sé lo que tiene que hacer. Pero usted es colegiado, pues. Lo que tiene que hacer es tomar un acuerdo mañana, el Consejo General, respecto a lo que van a hacer. Yo creo que lo más probable es que teniendo conocimiento, porque hoy día no se sabe quiénes son las personas, teniendo conocimiento que hay un médico colegiado, debería haber un juicio en el Tribunal de Ética del Colegio Médico que podría terminar en la expulsión del colega. Jaime, desde el punto de vista de lo que es nuestra salud pública, siempre nos hemos jactado de la fiabilidad de las cifras chilenas, lo trazable que son el tiempo. Por ende, uno puede hacer comparaciones internacionales. Y se lo pregunto a usted en su condición de exministro de Salud. Había y hay una muy legítima, quizás instalada preocupación por el estado de la salud mental en Chile. ¿Y de dónde sacamos esos datos? De la cantidad de personas que tienen licencias médicas. Pero hoy día ya tenemos una adulteración total de la realidad, porque al menos 25.000 de estos pacientes estaban de vacaciones. Entonces, ¿no pone también en cuestión la fiabilidad de la información que tenemos? A lo mejor no somos un país que tiene tantas depresiones, tanto estrés, sino que somos más bien un país de frescos que compran licencias médicas para irse de vacaciones con uso de recursos fiscales. Se cuestiona un poco en condiciones no objetivables.
o sea, me duele la columna o tengo crisis de pánico, ¿no es cierto? En condiciones no objetivables es muy difícil tener una cifra exacta. Pero cuando porque nosotros dependemos del reporte de la persona. Cuando nosotros decimos Chile tiene una crisis de salud mental, la fuente de esa información son las personas que están enfermas por salud mental y que tienen... Hay diferentes fuentes, hay encuestas, Ya. el índice mundial de felicidad que estamos descendiendo, suicidios en el país, que es una cifra delicada, ¿no es cierto?, y objetiva. Me parece que uno, si se aproxima a distintas fuentes, no solo desde el punto de vista de la licencia médica, se encuentra que en realidad el tema de la salud mental es hoy día un tema de salud pública muy importante en Chile, pero yo coincido con usted, Iván, que es difícil saber, hoy estamos, respecto al país X, Z, Y, ¿cómo estamos? ¿Mucho peor? ¿Mucho? No, nosotros decimos, ¿es seguro que no? Yo coincido con usted que no tenemos una data confiable. Ahora, Jaime, desde el punto de vista del avance de la tecnología, hoy día las licencias son electrónicas, se pueden pesquisar muy rápido y cuesta entender que no es simplemente una medida tan sencilla como si yo tengo una licencia médica, no puedo salir del país. Salvo que tenga una emergencia, me tengan que trasladar una ambulancia para una cuestión grave, pero cuesta entender que eso no es simplemente una medida de esas características o que no se haya hecho. Bueno, Iván, estamos hablando de temas de diferente complejidad. Decir que una persona pierde un derecho constitucional. O al menos que levante una alerta, pues, Jaime. O sea, podría ser que la PDI tuviera en los lugares de, digamos, de aduana, tuviera una alerta y pudiera automáticamente decir, mire, cuando coincida esto, y a lo mejor es parte de lo que hay que hacer, Cuando coincida una licencia médica con con un ¿qué es viaje? lo que hizo la Contraloría? Es muy simple. Dijo, a ver, ¿cuántas personas del sector público han tomado licencia médica? Y después fue a la PDI y dijo, ¿qué RUTs de funcionarios públicos registran esa ley desde el país? Hizo el match en la fecha. Aquí está. Son 25.000 personas que pidieron 35.000, 36.000 licencias médicas. O sea, si se puede hacer ese match, evidentemente también se podría generar una alerta. Por supuesto. Pero insisto, no sé si eso requiere ley o no ley, pero es un tema un poquito más delicado que decirlo simplemente así, oye, una persona porque está con licencia médica pierde derechos establecidos en la Constitución. En ese sentido, yo creo que hay que ir paso a paso con cuidado y hoy día estamos en una etapa en que pequeños esfuerzos pueden producir un enorme impacto en ahorrar costos, en gasto, en licencias médicas fraudulentas y dedicarlas, no se trata de ahorrar recursos, se trata de dedicarlos para aquello que fue concebido, que es la atención de las personas que están enfermas. Claro, la pregunta sería, si se da una alerta de esas características, sería el equivalente a tener una suerte de arraigo, y eso sería una... No, eso es una complicación desde el punto de vista de las libertades individuales, eso es por ley, supuesto. o sea, pero que automáticamente, esto que preguntó la Contralora, automáticamente se genere en el software, ¿no es cierto? Alerta, esta persona está saliendo y que se reporte al servicio público, al servicio privado, que fuera, para que se investigue. Oye, es cosa de ir a ver a la persona. ¿Dónde está? No está aquí donde dijo. Perdón, cuando usted era ministro, ¿cómo se fiscalizaba el cumplimiento de las licencias? ¿Cuántos fiscalizadores hay? Porque además estamos hablando de volúmenes de personas que son muy importantes. Entonces, para poder fiscalizar que no sea solo aleatorio, que tenga un grado mínimo de validez, tiene que tener un número de fiscalizadores importante, el traslado, todo lo que, la logística que eso implica. O sea, desde el punto de vista logístico, hablemos de 8 o 7 millones de licencias que hay que fiscalizar. ¿Al año? Al año. ¿Ese es el volumen de licencias médicas? Ese es el volumen de licencias médicas. 8 millones de licencias médicas al año. Entonces, imposible. Uno dice, ¿cómo? Tenemos la experiencia de la pandemia, donde teníamos que ir a asegurarnos que la persona estaba haciendo aislamiento en su casa. Se va, pero usted va a aislamiento en su casa porque todavía no está vacunado. Correcto. Durante el primer año, sobre todo, el año 2020. Perdón, ¿y cuántos fiscalizadores generó un hay? ejército de gente, sí, por supuesto, yendo en las calles a buscar. ¿Y quién fiscaliza el cumplimiento de una licencia médica? En primerísimo lugar, el COMPIN. La Comisión Nacional de... ¿Usted tiene alguna idea? Yo no lo sé, por eso se lo pregunto. ¿Qué cantidad de personas fiscalizando tendrá el COMPIN? Para 8, no puedo decir hoy día. No. Pero, por eso le pido remítanse a la experiencia suya. Que, digamos, yo fui ministro, sobre todo, eran aproximadamente 25 personas en la región metropolitana. 25 personas. Con tareas distintas. O sea, mira, hoy día no salgas la licencia, sino que anda a ver... O sea, no eran fiscalizadores netamente, sino que son funcionarios del COMPIN que, entre otras cosas, fiscalizan. Entre otras cosas, fiscalizan. Ya, eso puede haber aumentado, póngale usted al 50% y estaríamos hablando de 40 claro, personas. Que no significa solo, oiga, llame por teléfono, usted está en su casa, hay que ir a verlo. Entonces es una cosa... Entonces es imposible compleja. fiscalizar. Ahora, digitalmente, o sea, esto está avanzando,
los teléfonos de las personas van a ser ubicables. Sí, claro, ya son ubicables. se puede O sea, aquí georreferenciar. se puede hacer innovaciones de menos costo que permitan, ¿no es cierto?, reducir este gasto e, insisto, dedicarlo a lo que realmente se necesita. Jaime, el microtráfico que usted señala de licencias médicas, aparte de los grandes emisores, ¿es un tema de médicos extranjeros o es un tema de médicos nacionales y extranjeros? Es un tema de médicos nacionales y extranjeros. Hay un informe que elaboró, creo que la Universidad Andrés Bello el año pasado, donde primero se dice que la mayoría de las licencias médicas las emiten médicos generales. Segundo, que al menos había 500 y tantos médicos que no estaban acreditados en la Superintendencia de Salud, mayoritariamente extranjeros, ¿no es cierto?, que habían revalidado por vía diplomática, timbres, porque si vienen de Colombia pueden revalidar su título acá automáticamente y podían ejercer como médicos generales y ellos daban licencia. ¿Sin el EUNACOM? Sin el EUNACOM. La nueva ley, la que va a salir la próxima semana, dice que solo podrán dar licencias médicas en Chile los médicos que estén inscritos en la superintendencia y hayan rendido la EUNACOM. O sea, se achica al tiro la cantidad de emisores. O sea, médicos generales y la proporción de licencias médicas emitidas por, y lo tengo que decir a pesar de que suene duro, por médicos que no eran chilenos, era desproporcionadamente alta en ese informe, insisto, de la Universidad Andrés Bello. O sea, también hay médicos chilenos, pero usted diría que la preponderancia es mayor de los médicos extranjeros. Esos son los datos objetivos. Y la nueva ley impide que los médicos que no estén inscritos, o sea, que no hayan rendido la EUNACOM si son extranjeros, den licencia médica, que ha prohibido ya para todo. Y en segundo lugar, produce mecanismos de fiscalización mucho más severos. Entonces, perdón que aproveche 24H. Yo les digo, estimados colegas, tengan cuidado, porque ya son demasiados los casos de médicos que pidan una licencia médica y la persona hace el dedo y le dice, usted tiene prohibido emitir licencia médica. La primera noticia que tiene es que tiene prohibido emitir licencia médica. Y tiene que aportar la ficha, tiene que aportar esto, y puede estar 1 mes, 2 meses sin poder la licencia médica, que en la práctica significa, en la consulta, tener que decirle a los pacientes que entren, oiga, yo estoy limitado para la licencia médica por si y usted eso viene. limita el ejercicio de la profesión. ¿Perdón? Y eso limita el ejercicio de la Y profesión. limita el ejercicio de la profesión. Entonces, yo creo que las señales de alarma son suficientes para entender que se necesita un cambio de conducta independiente de todas las responsabilidades que se persigan hacia atrás. Jaime, antes que se nos vaya el tiempo, estamos en plena época naturalmente de carreras presidenciales. Yo quiero saber si usted está integrado a algunos de los equipos de campaña de los candidatos de la derecha o centro derecha. Lo saco el tema de la licencia, porque efectivamente esto va a ser tema de campaña. En principio todos los candidatos han dado su opinión, desde los del oficialismo hasta la derecha más dura. ¿Usted está integrado a alguno de los equipos? No estoy integrado en ninguno. ¿No está, por ejemplo, en el equipo de Limatei? Ni programático, no tiene cercanía con ella tampoco. No, mucha cercanía, pero no estoy metido en los equipos programáticos ni políticos. Disculpe que le pregunte, ¿es una decisión suya o es que no se ha dado, o es que no lo han llamado, o lo llamaron y usted no quiso? Mezcla las dos cosas. Yo tengo que confesarme, yo soy piñerista a fondo. Y en ese contexto... ¿En ese contexto? En ese contexto, creo que hace falta una bandera piñerista mucho más fuerte. ¿Y eso no lo representa Dely Matei? Yo veo que ninguno de los candidatos hoy día lo representa con la fuerza que se requiere. Y perdone que volvamos al tema. Una tarea fundamental del jefe de Estado es garantizar que se administre bien el Estado. Y en ese sentido, el expresidente Piñera, yo creo que ha sido una de las personas más destacadas en los últimos años como presidente. ¿Y no se siente usted convocado por ninguna de los liderazgos que hoy día está compitiendo por llegar a la moneda? No. Yo estoy dedicado más bien a la academia, a hablar con usted y disfrutar de los nietos. Está bastante clara la respuesta, Jaime Mañalich. Le queremos dar las gracias por estar junto a nosotros, A usted, que tenga una buena muchas jornada gracias. y estamos en contacto. Muy amable. Gracias. Que esté muy bien.